Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día absolutamente increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, déjenme decirles, está causando revuelo. Sí, hablamos de Demet Özdemir, la reina de las telenovelas turcas, y algunas declaraciones, bueno, digamos que han sacudido los cimientos del mundo del espectáculo. Preparaos porque vamos a explotar todo sobre lo que oculta Demet. Antes de que nos adentremos en este mar de revelaciones, quiero pedirles un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días y no querrás perdértelo. Además, si ya eres parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por tu apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Demet Özdemir. Su nombre resuena en cada rincón del mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y, por supuesto, aquí. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas de su generación. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de la brillante sonrisa y los reflectores, a menudo se esconden secretos, verdades a medias y, en este caso, algunas declaraciones que han dejado a más de uno con la boca abierta. Hace apenas unos días, Demet concedió una entrevista a una revista turca de renombre. La entrevista en sí misma parecía bastante normal al principio. Habló de sus proyectos futuros, de sus inspiraciones, de su rutina diaria, lo típico. Pero justo cuando todos pensábamos que la entrevista estaba llegando a su fin, la periodista, con una sonrisa traviesa, lanzó una pregunta que lo cambió todo. Una pregunta que, según muchos, estaba cargada de intención, de veneno, incluso. La pregunta, en esencia, era la siguiente: Demet, a lo largo de tu carrera, has trabajado con numerosos actores talentosos. ¿Hay alguno con quien te haya resultado particularmente difícil trabajar? ¿Alguna experiencia que preferirías olvidar? Ahora, imaginen la escena. Demet sentada frente a la periodista con las cámaras apuntando directamente a su rostro, con la presión de tener que dar una respuesta que no desate una tormenta mediática. Cualquier otra persona, probablemente habría optado por la respuesta diplomática, por el cliché del todos son maravillosos y he aprendido mucho de cada uno. Pero Demet, Demet, no es cualquier persona. Con una sonrisa enigmática, Demet respondió: mira, no voy a mencionar nombres, no quiero crear polémica. Pero sí ha habido ocasiones en las que he sentido que el ambiente en el set no era el ideal. Ha habido personas que, digamos, no han sabido separar la ficción de la realidad. Personas que se han dejado llevar por el ego y que han hecho que el trabajo de los demás sea más difícil. Hasta aquí podríamos decir que la respuesta es ambigua, vaga, incluso. Pero fue lo que vino después lo que realmente causó el terremoto. La periodista, intuyendo que había tocado un punto sensible, insistió: ¿te refieres a alguien en particular con quien hayas tenido roces personales? ¿Alguien con quien te hayas sentido incómoda? Y aquí es donde Demet soltó la bomba. Con una mirada que, según algunos, reflejaba decepción y frustración, Demet dijo: hubo un actor, con quien trabajé hace algunos años, que me hizo sentir muy incómoda. Su comportamiento era inapropiado. No quiero entrar en detalles, pero digamos que no respetaba los límites. No solo los míos, sino los de otras personas en el equipo. Fue una experiencia desagradable que afortunadamente logré superar. Pero sí, definitivamente hay personas en esta industria que necesitan aprender a comportarse. ¡Boom! La declaración explotó en las redes sociales. Los fans de Demet, indignados, comenzaron a especular sobre la identidad del misterioso actor. Se barajaron nombres, se desempolvaron viejos rumores, se analizaron entrevistas antiguas en busca de pistas. La histeria colectiva se apoderó del fandom. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque a pesar de que Demet se negó a revelar el nombre del actor, algunas fuentes cercanas a ella han comenzado a filtrar información a la prensa. Información, por supuesto, no confirmada, pero que ha avivado aún más el fuego de la especulación. Algunos apuntan a un actor en particular con quien Demet protagonizó una serie hace varios años. Una serie que, a pesar de su éxito, estuvo rodeada de rumores de tensión entre los protagonistas. Se dice que este actor, cuyo nombre no voy a mencionar aquí para no caer en especulaciones infundadas, tenía una personalidad muy fuerte y que a menudo chocaba con la de Demet.
Otros, sin embargo, señalan a un actor más reciente con quien Demet compartió pantalla en una película romántica. Se rumorea que este actor, aparentemente encantador y galán, tenía una tendencia a ser posesivo y controlador, y que su comportamiento fuera de cámaras dejaba mucho que desear. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa aquí es el mensaje que Demet ha transmitido con sus declaraciones. Un mensaje valiente y necesario sobre el acoso y el abuso de poder en la industria del entretenimiento. Un mensaje que anima a otras mujeres a alzar la voz y a denunciar situaciones similares. Demet Özdemir, con su valentía y su honestidad, se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino. Ha demostrado que incluso en un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, es posible mantener la dignidad y defender los propios valores. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser aplaudido y celebrado. Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué oculta realmente Demet? ¿Cuál es la verdadera identidad del misterioso actor? ¿Y por qué ha decidido hablar ahora, después de tantos años de silencio? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta. Pero estoy seguro de que con el tiempo, la verdad saldrá a la luz. Y cuando eso suceda, estaré aquí en este canal para contárselo todo. Mientras tanto, les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de las declaraciones de Demet? ¿Creen que es importante que las celebridades utilicen su plataforma para denunciar situaciones de abuso? ¿Tienen alguna idea sobre la identidad del misterioso actor? Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y ahora sí, para concluir este vídeo, vamos a resumir brevemente los puntos principales. Hoy hemos hablado de las impactantes declaraciones de Demet Özdemir sobre un actor que la hizo sentir incómoda en el set. Hemos analizado las especulaciones y los rumores que han surgido a raíz de estas declaraciones. Y hemos reflexionado sobre el mensaje de empoderamiento femenino que Demet ha transmitido con su valentía y su honestidad. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, déjenme un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Pero, esperad. Que la historia no termina aquí. Porque la declaración de Demet, como una piedra lanzada en un estanque tranquilo, ha generado ondas expansivas que se extienden mucho más allá de las simples especulaciones sobre quién es el actor en cuestión. Ha abierto un debate más amplio sobre la cultura del silencio que a menudo prevalece en la industria del entretenimiento, sobre el miedo a hablar, a denunciar, por temor a represalias, a ser marginado o, peor aún, a que la carrera se vea truncada. Y es que, seamos sinceros, el mundo del espectáculo, con todo su brillo y glamour, a menudo esconde una realidad mucho más oscura. Una realidad donde el poder se concentra en manos de unos pocos, donde los egos son desmesurados, y donde los límites, a veces, se difuminan peligrosamente. Es un mundo donde el acoso, tanto sexual como psicológico, puede ser una práctica común, y donde las víctimas, a menudo jóvenes y vulnerables, se ven obligadas a callar por miedo a las consecuencias. Las palabras de Demet, por lo tanto, son un soplo de aire fresco, una declaración de intenciones que resuena con fuerza en un contexto donde, históricamente, se ha premiado el silencio y la complacencia. Ha puesto sobre la mesa un tema tabú, ha roto el silencio y ha invitado a otras mujeres a hacer lo mismo. Y eso, independientemente de quién sea el actor al que se refiere, es un logro innegable. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles identidades del misterioso actor. Como les dije antes, se han barajado varios nombres, cada uno con sus propios argumentos y evidencias circunstanciales. El primero de ellos, el actor con quien Demet protagonizó una serie hace varios años, es un nombre que ha sonado con fuerza en las redes sociales. Se trata de un actor reconocido con una trayectoria consolidada, pero también con una fama de ser temperamental y difícil de tratar. Los rumores de tensión entre él y Demet durante el rodaje de la serie eran constantes, y algunos incluso apuntaban a que las diferencias personales afectaban al rendimiento en pantalla. ¿Podría ser él el actor al que se refiere Demet? Es una posibilidad, sin duda. Pero no es la única. El segundo nombre que ha surgido con fuerza es el del actor con quien Demet compartió pantalla en una película romántica más reciente.
Este actor, aparentemente un galán encantador, ha sido descrito por algunas fuentes como alguien con una tendencia a ser posesivo y controlador. Se dice que su comportamiento fuera de cámaras dejaba mucho que desear, y que Demet, en particular, se sentía incómoda con su actitud. ¿Podría ser él el responsable de la experiencia desagradable que Demet menciona en la entrevista? También es una posibilidad que no podemos descartar. Sin embargo, es importante recordar que todo esto son especulaciones, rumores sin confirmar. No tenemos pruebas concretas que señalen a ninguno de estos actores como el culpable. Y por lo tanto debemos ser cautelosos a la hora de juzgar y acusar. Es fundamental respetar la presunción de inocencia y no caer en juicios mediáticos que puedan dañar la reputación de personas inocentes. Pero independientemente de quién sea el actor en cuestión, hay algo que es innegable: la valentía de Demet al alzar la voz y denunciar una situación de abuso. Su testimonio, aunque vago y sin nombres, ha abierto un debate necesario y ha puesto de manifiesto un problema que, lamentablemente, sigue siendo demasiado común en la industria del entretenimiento. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. Es fundamental que los medios, tanto los tradicionales como los digitales, asuman su responsabilidad y utilicen su plataforma para dar voz a las víctimas, para denunciar el acoso y el abuso de poder, y para crear un ambiente donde las mujeres se sientan seguras para hablar y denunciar sin temor a represalias. Pero no solo los medios tienen un papel que jugar. También nosotros, como consumidores de contenido, como fans de Demet y de otras actrices, tenemos una responsabilidad. Debemos apoyar a las mujeres que alzan la voz, debemos denunciar las situaciones de abuso que presenciamos, y debemos exigir a la industria del entretenimiento que tome medidas para proteger a sus trabajadores y crear un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos. Porque al final, el cambio solo será posible si todos ponemos de nuestra parte. Si todos nos negamos a tolerar el acoso y el abuso de poder, si todos apoyamos a las víctimas, y si todos exigimos a la industria del entretenimiento que cambie sus prácticas y cree un ambiente de trabajo más justo y equitativo para todos. Y eso, mis amigos, es lo que realmente importa. No se trata solo de descubrir la identidad del misterioso actor. Se trata de crear un mundo donde las mujeres se sientan seguras, valoradas y respetadas. Un mundo donde el acoso y el abuso de poder no tengan cabida. Un mundo donde la valentía y la honestidad de Demet Özdemir inspiren a otras mujeres a alzar la voz y a luchar por sus derechos. Así que sigamos debatiendo, sigamos especulando, sigamos analizando las declaraciones de Demet. Pero sobre todo, sigamos luchando por un mundo más justo y equitativo para todos. Ahora sí, me despido. Recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. Adiós.